When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Hey, Fidelity. Can I get a second opinion on stocks in the Fidelity app? With Fidelity, it's easy to get an outside opinion from independent experts in a single score. And then? When you're ready, trade U.S. stocks and ETFs with no commissions. That's right. I am always right. Investing involves risk, including risk of loss. $0 commission does not apply to customers designated by Fidelity as a professional equity trader. A limited number of ETFs are subject to a service fee of $100. See details at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. Consumado, pues. Sígueme, y haré que seas pescador de hombres. Jesús avanzó hacia el río Jordán, donde Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento. El agua turbia reflejaba el sol de la mañana, pero nada podría oscurecer el momento que estaba a punto de suceder. Juan, al verlo, titubeó. El hombre que tenía ante él era diferente a todos. Había algo sobrenatural en su mirada, algo que le decía que no era él quien debía bautizarlo, sino al revés. Yo debo ser bautizado por ti, dijo Juan, casi en un susurro. Jesús lo miró fijamente, con una calma que transmitía una autoridad suave. Deja que se haga así, porque debemos cumplir con toda justicia. El acto fue breve pero profundo. Cuando Jesús emergió del agua, un rayo de luz iluminó su rostro. De repente, una voz desde el cielo retumbó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los seguidores de Juan se arrodillaron, aterrados por el milagro que acababan de presenciar. Pero la paz no duraría mucho. Un susurro malicioso se escuchó en el aire, y el diablo apareció. Sabía que Jesús estaba destinado a cambiar el curso de la historia, y por eso intentó desviar su camino. El diablo lo llevó al desierto, donde Jesús ayunó durante 40 días. El hambre mordía su cuerpo, y la voz del tentador comenzó a sembrar dudas. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús, firme, respondió: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo no se rindió. Lo llevó a la cima de un monte, mostrándole todos los reinos del mundo. Te daré todo esto si me adoras, prometió el diablo, con una sonrisa cínica. Pero Jesús, mirando al horizonte, simplemente contestó: Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Por último, el diablo lo puso sobre el alero más alto del templo en Jerusalén, desafiando a Jesús una vez más. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito que los ángeles te sostendrán. Pero Jesús, con una serenidad imparable, replicó: No tentarás al Señor tu Dios. El diablo, frustrado y derrotado, desapareció como una sombra. Jesús, sin perder tiempo, se levantó y se dirigió hacia Galilea. Su misión estaba clara: sanar, enseñar y liberar a los cautivos. Al llegar a la región, Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, hombres comunes como Pedro y Andrés, que trabajaban como pescadores. Los miró a los ojos y les dijo: Sígueme, y os haré pescadores de hombres. Simultáneamente, los milagros comenzaron. Jesús convirtió el agua en vino en una boda en Caná, una señal de su poder divino, pero también de su compasión. Cuando la fiesta se estaba acabando, Jesús intervino, haciendo que los sirvientes trajeran agua, que se transformó en el mejor vino de la celebración. Los asistentes no entendían, pero Jesús sabía lo que hacía, una señal de que algo más grande estaba comenzando.
a medida que su fama se extendía, también lo hacía la oposición. El Sermón del Monte se convirtió en una de sus primeras enseñanzas profundas, en la que reveló el corazón del reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, y habló sobre el amor incondicional, incluso hacia los enemigos. Pero no todos lo recibieron con los brazos abiertos. Jesús regresó a Nazaret, su pueblo natal, y allí fue rechazado. Las personas que lo conocían desde niño no podían aceptar su proclamación de ser el Mesías. Se escandalizaron y lo desestimaron, queriendo incluso matarlo. Mientras tanto, los milagros no cesaban. Jesús sanó a los enfermos, expulsó demonios, calmó tormentas y caminó sobre el agua. En una ocasión, cuando Pedro lo vio caminando sobre el mar, quiso ir hacia él, pero dudó y comenzó a hundirse. Jesús lo levantó, reprendiendo su falta de fe. A lo largo de estos días, Jesús enseñaba en parábolas, como la del sembrador, que hablaba de cómo las semillas caen en diferentes tipos de tierra, reflejando los corazones humanos. Sus seguidores aumentaban, pero también lo hacía la oposición, especialmente de los fariseos, quienes lo acusaban de blasfemar y de no seguir las leyes. En medio de estos desafíos, uno de los discípulos, Pedro, tuvo una revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús, mirando a sus discípulos, les dijo que no lo contaran, porque aún no era el momento. Luego, en un monte apartado, algo extraordinario sucedió. Jesús se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. De repente, Moisés y Elías aparecieron conversando con él. Los discípulos quedaron atónitos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, dijo una voz desde una nube. La transfiguración fue un anticipo de la gloria celestial que Jesús poseía, pero también un recordatorio de su misión divina: redimir a la humanidad. Pero a pesar de estos momentos de gloria, Jesús sabía lo que le esperaba. El camino hacia Jerusalén sería largo y lleno de sufrimiento. El rechazo, las intrigas y el peligro lo acechaban. Sin embargo, su misión era clara: hacer conocer al mundo que el reino de Dios estaba cerca, y que Él era la puerta a ese reino. Capítulo 2. La multiplicación de seguidores, la oposición y la última cena. La fama de Jesús se expandió rápidamente. Desde las aldeas hasta las ciudades cercanas, la gente acudía a Él con esperanza. Sus milagros, enseñanzas y palabras llenas de autoridad comenzaban a sacudir los corazones de todos. El rumor de su poder se esparcía como fuego en un campo seco. Un día, mientras predicaba en una montaña, un gran número de personas se acercó, deseando escuchar sus palabras. Jesús se sentó y con calma comenzó a hablar. El Sermón del Monte fue el primero de muchos discursos que cambiarían para siempre la moralidad humana. Con cada palabra, Jesús desafiaba las normas del mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. En su discurso, tocó el amor incondicional, el perdón radical, y la paz como la verdadera victoria. Las multitudes se quedaron en silencio, impactadas por la sencillez y profundidad de sus palabras. Era como si el aire mismo estuviera impregnado de una verdad eterna. Pero no todos los corazones se abrieron. Los fariseos y líderes religiosos de Jerusalén comenzaban a observarlo con creciente desconfianza. Sus enseñanzas desafiaban las tradiciones y las leyes que ellos defendían celosamente. En cada paso, Jesús rompía con la rigidez de la ley para dar paso a la libertad del espíritu. Los acusaron de blasfemo, de mentiroso, y comenzaron a buscar maneras de callarlo. Un día, mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, que estaban lanzando sus redes al agua. Los llamó con una sola frase: sígueme, y haré que seas pescador de hombres. Ambos hombres, asombrados, dejaron todo: su familia, su negocio, su vida anterior. La invitación de Jesús era clara, y ellos sabían que seguirlo era aceptar un destino mucho más grande que cualquier tesoro terrenal. Poco después, Jesús encontró a dos hermanos más, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que también lo siguieron.
Con sus nuevos discípulos, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y pueblos, sanando enfermos, expulsando demonios y realizando milagros. La noticia de sus poderes sobrenaturales se expandió rápidamente, y las multitudes llegaron en masa, buscando sanación, liberación y una palabra de esperanza. En una de sus más asombrosas sanaciones, curó a un leproso con solo tocarlo, desafiando la ley que decía que nadie debía acercarse a los impuros. La tensión en el aire se intensificaba. Jesús sabía lo que se venía, su último viaje a Jerusalén. No había vuelta atrás. El camino hacia la cruz estaba trazado. Los días siguientes fueron intensos. La gente lo recibía como un rey, pero Jesús sabía que su reino no era de este mundo. La entrada triunfal a Jerusalén fue un momento cargado de simbolismo. Montado en un burro, cumplió las antiguas profecías. Las multitudes lo vitorearon, agitando ramas de palma, y gritaron, Hosanna. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so not last minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats. And a good source of fiber. To fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Let's go! This is what everyone's talking about. Everything's on the table. This is what champions come to take. This is what everyone came to see. And the slam! No do-overs. No second chances. No more Mr. Nice Guy. This is winner take all. The NBA Finals continue on ABC and the ESPN app. Ana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero bajo la euforia de la multitud, algo sombrío se cernía. Jesús sabía que esa misma multitud, que lo aclamaba, sería la misma que pediría su crucifixión. Esa noche, en el aposento alto, Jesús reunió a sus discípulos para la última cena. Mientras partía el pan y compartía el vino, les dijo, Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta es mi sangre, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Jesús sabía lo que se venía: la traición, la cruz, el sufrimiento. Mientras compartía ese último momento con ellos, lavó sus pies, mostrando la humildad que debía ser el ejemplo de todos sus seguidores. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Pero en ese momento, Judas, uno de los 12, lo miró a los ojos y, con un gesto sutil, se levantó. Sabía lo que tenía que hacer. La traición estaba por comenzar. Capítulo 3. El arresto, el juicio y la crucifixión. Jesús sabía que su hora había llegado. Esa misma noche, mientras cenaba con sus discípulos, algo sombrío se cernía sobre él. Judas, uno de los 12, lo miraba en silencio, guardando un secreto mortal. Los otros discípulos no lo sabían, pero Jesús sí. Uno de vosotros me traicionará, dijo Jesús con una voz grave, que hizo que todos los presentes se miraran entre sí, confundidos. Judas, inquieto, desvió la mirada. Jesús lo miró fijamente, sabiendo lo que iba a ocurrir. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo, sin sorpresas, como si ya lo hubiera aceptado como parte de su destino. Judas, con el corazón lleno de desesperación, abandonó el aposento. Sabía que por 30 piezas de plata había vendido al Hijo de Dios. La cena continuó en un silencio incómodo, pero Jesús les dio una última enseñanza profunda. Tomó pan, lo partió y lo ofreció a sus discípulos. Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Luego, alzando una copa de vino, dijo,
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. El peso del futuro inminente caía sobre él. Cuando terminaron, Jesús los condujo al jardín de Getsemaní. El aire nocturno estaba quieto, pero en su interior, Jesús sentía la angustia como nunca antes. Se apartó de los demás, se arrodilló y oró. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su alma estaba afligida, y el sudor caía como gotas de sangre. La batalla interna era intensa. Sabía lo que le esperaba: el sufrimiento físico, la humillación, la muerte. Pero también sabía que su sacrificio era necesario para la salvación de la humanidad. De repente, el sonido de pasos quebró el silencio de la noche. Judas llegó con una multitud armada, guiada por los líderes religiosos que habían conspirado contra Jesús. Con un beso, Judas lo traicionó. ¿A quién buscáis?, preguntó Jesús con voz tranquila. A Jesús de Nazaret, respondieron. Yo soy, dijo Jesús, y al pronunciar esas palabras, los soldados retrocedieron, aterrados por su autoridad. Pero él no huyó, su destino estaba sellado. Los discípulos, aterrados, intentaron defenderlo, pero Jesús los detuvo. Poned la espada en su lugar. ¿Acaso no beberé el cáliz que el Padre me ha dado? El arresto fue violento, y Jesús fue llevado ante el Sanedrín. En el juicio, los fariseos lo acusaron de blasfemia, pero las mentiras que dijeron no podían sostenerse. Sin embargo, cuando fue llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, la presión aumentó. La multitud, que antes lo había aclamado como rey, ahora pedía su crucifixión. Pilato, confundido y temeroso, intentó liberar a Jesús, pero la multitud insistió. Fue entonces cuando Pilato, cediendo a la presión, lo entregó para ser crucificado. El castigo comenzó con humillación. Los soldados lo golpearon, le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza y lo vistieron con un manto rojo, burlándose de él como si fuera un rey. Le golpearon y lo escupieron. Después, lo obligaron a cargar su propia cruz hacia el lugar de ejecución, el Gólgota. La multitud se agolpaba a su alrededor. Algunos lloraban, otros lo insultaban. En su camino, Jesús cayó varias veces bajo el peso de la cruz, pero siguió adelante. En el Gólgota, lo clavaron a la cruz. La sangre brotó de sus muñecas y pies, y la agonía comenzó. Pero las palabras que salieron de su boca no fueron maldiciones, sino una oración. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El sol se oscureció y la tierra tembló. Jesús, colgado entre dos ladrones, sufrió en silencio por horas. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Jesús pronunció sus últimas palabras. Todo está consumado. Y con un último suspiro, entregó su espíritu. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las tumbas se abrieron. Los centuriones que estaban de guardia, al ver todo lo que ocurrió, exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Jesús murió solo, pero no sin propósito. La misión que había comenzado con su bautismo y tentación en el desierto, llegó a su punto culminante. Su sacrificio estaba completo. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba prestada por José de Arimatea. La piedra se selló, y la guardia romana fue puesta para proteger la tumba. El sábado pasó en silencio, y la desesperanza envolvía a sus seguidores. Pero al tercer día, algo inesperado ocurrió. En la madrugada del domingo, las mujeres que iban a visitar la tumba encontraron la piedra removida. El cuerpo de Jesús ya no estaba allí. En su lugar, un ángel resplandeciente les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Las mujeres corrieron a contarles a los discípulos, quienes no podían creerlo. Pero cuando Pedro y Juan llegaron a la tumba y vieron la venda y la sábana, entendieron: Jesús había resucitado. A lo largo de los siguientes días, Jesús se apareció a varios de sus seguidores. Primero a María Magdalena, luego a los discípulos, y finalmente a más de 500 personas. La noticia de su resurrección se esparció rápidamente. El reino de Dios, a pesar de la muerte, había vencido. Antes de ascender al cielo, Jesús dio su última orden a sus discípulos: id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con estas palabras, se despidió, ascendiendo a los cielos ante la mirada atónita de sus seguidores.
La misión estaba ahora en manos de ellos. Capítulo 4. La Gran Comisión, la Resurrección y la Ascensión. El amanecer del tercer día después de la muerte de Jesús fue silencioso, pero lleno de esperanza. Los discípulos, confundidos y abatidos por la muerte de su maestro, se habían dispersado, temerosos de lo que les deparaba el futuro. La noticia de la resurrección de Jesús aún parecía demasiado increíble para creer, incluso cuando las mujeres que habían ido a la tumba proclamaron haber visto un ángel, y que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. María Magdalena, entre lágrimas, fue una de las primeras en verlo. Creyó que era el jardinero, hasta que escuchó su nombre pronunciado por él. María, dijo Jesús, y al instante, ella lo reconoció. Raboni, exclamó ella, arrodillándose a sus pies. Jesús la levantó con ternura y le dijo, no me toques porque aún no he ascendido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mientras tanto, los discípulos, sumidos en la confusión, recibieron el mensaje. Aunque algunos dudaban, la noticia se esparció rápidamente. El mensaje de que Jesús estaba vivo comenzó a llenar el corazón de todos los que lo amaban, pero el miedo aún persistía. Poco después, Jesús se apareció a los 2 discípulos en el camino a Emaús. Ellos, tristes y desconcertados, caminaban sin entender lo que había sucedido. Jesús se les acercó sin que lo reconocieran y caminó con ellos, hablando sobre las Escrituras y cómo todo lo que había ocurrido debía cumplirse según la profecía. Fue solo cuando Él partió el pan con ellos, en la mesa, que sus ojos se abrieron y lo reconocieron. En ese momento, Jesús desapareció, dejando a los discípulos estupefactos pero llenos de alegría. De vuelta en Jerusalén, los discípulos estaban reunidos en un cuarto cerrado, por miedo a los líderes religiosos. De repente, Jesús apareció entre ellos, sin abrir la puerta, como si el mismo aire lo hubiera traído. Su presencia les dio paz, y les dijo, «La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío a vosotros». Sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis». Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. Les serán retenidos. Los discípulos ahora sabían que no estaban solos. Jesús estaba con ellos, aunque ya no de manera física, y el Espíritu Santo les daría la fuerza para continuar su misión. Sin embargo, había más por hacer. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús se apareció a sus discípulos una vez más, esta vez junto al mar de Tiberíades. Los discípulos, al ver a Jesús en la orilla, no podían creerlo, pero Jesús les dijo, «Vengan, coman». Jesús preparó un desayuno para ellos, pan y pescado. Mientras comían, miró a Pedro, quien había negado conocerlo 3 veces antes de su crucifixión, y le preguntó 3 veces, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro, sintiendo la carga de su error, le respondió 3 veces, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». A lo que Jesús replicó, «Apacienta mis ovejas». Con esas palabras, Jesús restauró a Pedro, dándole la misión de liderar a los demás discípulos. La reconciliación estaba completa. Pedro, el mismo que había temido y negado, ahora era llamado a ser el pilar de la nueva comunidad. Poco después, Jesús reunió a sus discípulos en una montaña. Con una mirada solemne, les dio su última y más grande comisión. «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Los discípulos estaban asombrados, pero sabían que Jesús había preparado sus corazones para esa tarea. La misión era clara: llevar su mensaje de amor, redención y salvación a todos los rincones de la tierra. Finalmente, cuando su tiempo en la tierra llegaba a su fin, Jesús condujo a sus discípulos hasta un monte cerca de Betania. Allí, mientras oraba, su cuerpo comenzó a elevarse hacia el cielo, y una nube lo envolvió, ocultándolo a sus ojos. Los discípulos se quedaron mirando al cielo, boquiabiertos, hasta que dos hombres vestidos de blanco se les aparecieron y les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Con esas palabras, el gozo y la esperanza llenaron sus corazones. Sabían que Jesús no los dejaría solos, que su Espíritu Santo estaría con ellos para guiarlos. La misión que había comenzado con su vida, muerte y resurrección, ahora continuaría en las manos de aquellos a quienes había elegido. Los discípulos regresaron a Jerusalén con gran alegría, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y así, el mensaje de Jesús, el Salvador resucitado, comenzó a extenderse por todo el mundo, transformando corazones y cambiando el curso de la historia para siempre. Antes de la muerte de Jesús, la resurrección de Lázaro. En Betania, un pequeño pueblo cercano a Jerusalén, vivían tres hermanos: Lázaro, Marta y María. Lázaro, el hermano menor, cayó gravemente enfermo, y sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús, esperando que él llegara a tiempo para salvarlo. Pero Jesús, al recibir la noticia, no se apresuró a ir. Al cabo de 2 días, Jesús les dijo a sus discípulos: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Cuando Jesús llegó, encontró a Marta, la hermana de Lázaro, profundamente triste, y le dijo: Tu hermano resucitará. Marta, aunque afligida, respondió: Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Pero Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego, se dirigió a la tumba de Lázaro, donde las piedras que la sellaban fueron removidas. Jesús miró al cielo y, con voz fuerte, clamó: Lázaro, sal fuera. Para asombro de todos, Lázaro, envuelto en vendas funerarias, salió de la tumba, completamente vivo. Este milagro fue uno de los más impresionantes de Jesús, demostrando su poder sobre la muerte. La noticia de este milagro se extendió rápidamente, pero también selló su destino, pues muchos comenzaron a creer en él, mientras que otros, especialmente los líderes religiosos, comenzaron a conspirar contra su vida. La mujer samaritana en el pozo. Jesús y sus discípulos viajaban hacia Galilea, y en el camino, pasaron por una región despreciada por los judíos, Samaria. En el pozo de Jacob, cerca de la ciudad de Sicar, Jesús se detuvo a descansar mientras sus discípulos iban a comprar comida. Fue entonces cuando una mujer samaritana se acercó para sacar agua. Jesús, agotado por el viaje, le pidió agua, un gesto muy inusual entre judíos y samaritanos, quienes históricamente se despreciaban mutuamente. La mujer, sorprendida, le preguntó: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, siendo samaritana, que te dé de beber? Jesús, con paciencia y compasión, respondió: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. La mujer, intrigada, le preguntó cómo podía darle esa agua, ya que no tenía cubo. Jesús le explicó que el agua que él ofrecía sacia la sed para siempre, refiriéndose a la vida eterna que él daba. Cuando la mujer preguntó más sobre el Mesías, Jesús le reveló que él era el que ella buscaba. Impresionada, la mujer dejó su cántaro y corrió a contarle a su gente: Venid, ved a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Será este el Cristo? Muchos samaritanos de la ciudad creyeron en Jesús gracias a su testimonio, y él permaneció allí 2 días, enseñando y sanando. Este evento fue fundamental, ya que Jesús rompió las barreras raciales y sociales, mostrando que su mensaje era para todos, sin importar su origen. La traición de Pedro.
La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro, su discípulo más cercano, juró que nunca lo abandonaría. En la última cena, Pedro exclamó: «Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré». Jesús, con una mirada compasiva pero firme, le respondió: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Poco después, cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo siguió a distancia, hasta llegar al patio del sumo sacerdote. Allí, mientras calentaba junto al fuego, una sirvienta lo reconoció y le dijo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Pedro negó con firmeza: «No sé de qué hablas». Poco después, otro le preguntó, y Pedro nuevamente negó conocer a Jesús. Finalmente, una tercera persona lo acusó, y Pedro, temeroso, juró que no conocía a Jesús. En ese momento, el gallo cantó, y Pedro, recordando las palabras de Jesús, salió al exterior y lloró amargamente. El dolor de la traición fue profundo, y Pedro, abrumado por la culpa, sintió que había fallado a su amigo y maestro. La promesa del Espíritu Santo. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos varias veces, fortaleciéndolos y enseñándoles más sobre el reino de Dios. En uno de esos encuentros, Jesús les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos». Jesús les prometió que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo para que les enseñara y les recordara todo lo que Él les había dicho. Esta promesa se convertiría en la fuente de poder y valentía para los discípulos, quienes, después de la ascensión de Jesús, recibirían el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la ascensión de Jesús. 40 días después de su resurrección, Jesús reunió a sus discípulos en un monte cercano a Jerusalén. Les dio las últimas instrucciones: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Mientras los discípulos lo miraban, Jesús comenzó a ascender al cielo, y una nube lo envolvió, desapareciendo ante sus ojos. 2 hombres vestidos de blanco, probablemente ángeles, se les aparecieron y les dijeron: «Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo». Con estas palabras, los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo, sabiendo que la misión que Jesús les había dejado ahora recaía sobre ellos, y que Él estaría con ellos a través del Espíritu Santo, el perdón y la reconciliación de Pedro. Después de su resurrección, Jesús se apareció a los discípulos en el mar de Tiberíades. Habían estado pescando toda la noche sin éxito, pero Jesús les dijo: «Echad la red a la derecha de...» Hey, sweetie, your mother showed me this Carvana thing for selling the car. I'm gonna give it a try. Wish me luck. Me again. I put in the license plate. It gave me an offer. Unbelievable. Okay, I accepted the offer. They're picking it up Tuesday from the driveway. I haven't even left my chair. It's done. The car is gone. I'm holding a check. Anyway, Carvana, give it a whirl. Love ya. So good, you'll want to leave a voicemail about it. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. La barca y hallaréis. Hicieron como les dijo, y al instante, las redes se llenaron de peces. Entonces, Juan le dijo a Pedro: «Es el Señor». Pedro, al escuchar esto, se lanzó al agua para llegar rápidamente a Jesús. Después de desayunar con él, Jesús miró a Pedro y le preguntó 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Cada vez que Pedro respondía afirmativamente, Jesús le encargaba cuidar de sus ovejas. Con este acto, Jesús restauró a Pedro, quien había negado conocerlo 3 veces antes de su crucifixión. Jesús le ofreció perdón y una misión importante para el futuro de la Iglesia. A lo largo de la historia de Jesús, se despliega ante nosotros una narrativa profundamente humana y divina al mismo tiempo. Desde su nacimiento en Belén, en la humildad de un pesebre, hasta su gloriosa ascensión al cielo, cada momento está impregnado de enseñanzas que trascienden el tiempo y las fronteras. Jesús nació en una época marcada por la opresión y la esperanza de un pueblo. En medio de la oscuridad, Él vino como luz.
trayendo un mensaje que desafiaba las estructuras establecidas, no solo religiosas, sino también sociales y políticas. Desde su bautismo, donde se identificó con la humanidad, hasta sus tentaciones en el desierto, en las cuales resistió las ofertas de poder temporal, Jesús enseñó que la verdadera victoria no está en el dominio sobre otros, sino en la obediencia a la voluntad divina. A lo largo de su ministerio, Jesús rompió con las expectativas de aquellos que esperaban un Mesías militar o terrenal. En lugar de eso, Él llamó a la paz, al perdón y a un amor radical que incluye incluso a los enemigos. Sanó a los enfermos, expulsó demonios y mostró a las multitudes un reino donde los últimos serían los primeros, y los pobres de espíritu serían los herederos del reino de Dios. Sus milagros no solo desafiaban las leyes naturales, sino que hablaban de la restauración de lo roto, la sanación de lo que estaba perdido, y el establecimiento de una nueva forma de ver y vivir el mundo. Sin embargo, su mensaje no fue comprendido por todos. Muchos se sintieron amenazados, especialmente los líderes religiosos que temían perder su poder y control sobre la gente. En su desafío a las normas establecidas, Jesús fue rechazado, incluso por aquellos que lo conocían desde su infancia en Nazaret. Los fariseos y otros líderes lo acusaron de blasfemo, y finalmente, uno de sus discípulos más cercanos, Judas, lo traicionó por 30 piezas de plata. La última cena con sus discípulos marcó el inicio de su sacrificio. En ese momento, Jesús les mostró el significado profundo de su misión: entregar su cuerpo y su sangre por el perdón de los pecados. Al lavar los pies de sus discípulos, les enseñó que el verdadero liderazgo radica en el servicio a los demás. En Getsemaní, con el peso de la humanidad sobre sus hombros, Jesús oró intensamente, pidiendo que, si fuera posible, se apartara de él el sufrimiento que sabía que lo aguardaba. Sin embargo, aceptó con total sumisión la voluntad de su Padre. Este acto de completa obediencia y amor por la humanidad se concretó en su arresto, juicio y condena. En el camino hacia la cruz, Pedro negó conocerlo 3 veces, un recordatorio de la fragilidad humana. La coronación de espinas y la crucifixión fueron momentos de humillación y sufrimiento indescriptible, donde Jesús, en su dolor, nunca perdió la capacidad de perdonar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, fueron algunas de sus últimas palabras. A través de su sacrificio, se abrió el camino a la reconciliación con Dios. Pero la muerte no fue el final. Al tercer día, Jesús resucitó, venciendo la muerte y ofreciendo una esperanza nueva. Con su resurrección, no solo cumplió las promesas hechas, sino que abrió una nueva puerta para la humanidad, la vida eterna. Se apareció a sus discípulos, restauró la fe de Pedro, y les dio la gran comisión: ir y hacer discípulos de todas las naciones, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo. La ascensión de Jesús al cielo no fue una despedida, sino una promesa de su regreso. Aunque su presencia física ya no estaba entre ellos, les dejó el Espíritu Santo para guiarlos, fortaleciendo la misión que Él había comenzado. A través de sus enseñanzas y ejemplos, Jesús dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Cada uno de los momentos de la vida de Jesús, desde su humilde nacimiento hasta su gloriosa ascensión, refleja un mensaje claro: el amor de Dios por la humanidad no tiene límites. Jesús nos mostró que el poder no reside en la fuerza, sino en la humildad. Que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y en el sacrificio por los demás. Él transformó las estructuras sociales, religiosas y espirituales, enseñándonos que el reino de Dios no es un lugar geográfico, sino una manera de vivir en amor y verdad. Al mirar su vida, nos enfrentamos a una decisión personal: seguir sus pasos, vivir su mensaje y ser parte del reino que Él vino a instaurar. Jesús nos desafía a ser transformados por su amor y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios: amor, paz, justicia y perdón. Su vida no solo es un modelo a seguir, sino la esperanza que sostiene a aquellos que creen en su poder redentor. A lo largo de la historia de Jesús,
se despliega ante nosotros una narrativa profundamente humana y divina al mismo tiempo. Desde su nacimiento en Belén, en la humildad de un pesebre, hasta su gloriosa ascensión al cielo, cada momento está impregnado de enseñanzas que trascienden el tiempo y las fronteras. Jesús nació en una época marcada por la opresión y la esperanza de un pueblo. En medio de la oscuridad, Él vino como luz, trayendo un mensaje que desafiaba las estructuras establecidas, no solo religiosas, sino también sociales y políticas. Desde su bautismo, donde se identificó con la humanidad, hasta sus tentaciones en el desierto, en las cuales resistió las ofertas de poder temporal, Jesús enseñó que la verdadera victoria no está en el dominio sobre otros, sino en la obediencia a la voluntad divina. A lo largo de su ministerio, Jesús rompió con las expectativas de aquellos que esperaban un Mesías militar o terrenal. En lugar de eso, Él llamó a la paz, al perdón y a un amor radical que incluye incluso a los enemigos. Sanó a los enfermos, expulsó demonios y mostró a las multitudes un reino donde los últimos serían los primeros, y los pobres de espíritu serían los herederos del reino de Dios. Sus milagros no solo desafiaban las leyes naturales, sino que hablaban de la restauración de lo roto, la sanación de lo que estaba perdido, y el establecimiento de una nueva forma de ver y vivir el mundo. Sin embargo, su mensaje no fue comprendido por todos. Muchos se sintieron amenazados, especialmente los líderes religiosos que temían perder su poder y control sobre la gente. En su desafío a las normas establecidas, Jesús fue rechazado, incluso por aquellos que lo conocían desde su infancia en Nazaret. Los fariseos y otros líderes lo acusaron de blasfemo. Y finalmente, uno de sus discípulos más cercanos, Judas, lo traicionó por 30 piezas de plata. La última cena con sus discípulos marcó el inicio de su sacrificio. En ese momento, Jesús les mostró el significado profundo de su misión: entregar su cuerpo y su sangre por el perdón de los pecados. Al lavar los pies de sus discípulos, les enseñó que el verdadero liderazgo radica en el servicio a los demás. En Getsemaní, con el peso de la humanidad sobre sus hombros, Jesús oró intensamente, pidiendo que, si fuera posible, se apartara de él el sufrimiento que sabía que lo aguardaba. Sin embargo, aceptó con total sumisión la voluntad de su Padre. Este acto de completa obediencia y amor por la humanidad se concretó en su arresto, juicio y condena. En el camino hacia la cruz, Pedro negó conocerlo 3 veces, un recordatorio de la fragilidad humana. La coronación de espinas y la crucifixión fueron momentos de humillación y sufrimiento indescriptible, donde Jesús, en su dolor, nunca perdió la capacidad de perdonar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fueron algunas de sus últimas palabras. A través de su sacrificio, se abrió el camino a la reconciliación con Dios. Pero la muerte no fue el final. Al tercer día, Jesús resucitó, venciendo la muerte y ofreciendo una esperanza nueva. Con su resurrección, no solo cumplió las promesas hechas, sino que abrió una nueva puerta para la humanidad: la vida eterna. Se apareció a sus discípulos, restauró la fe de Pedro, y les dio la gran comisión: ir y hacer discípulos de todas las naciones, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo. La ascensión de Jesús al cielo no fue una despedida, sino una promesa de su regreso. Aunque su presencia física ya no estaba entre ellos, les dejó el Espíritu Santo para guiarlos, fortaleciendo la misión que Él había comenzado. A través de sus enseñanzas y ejemplos, Jesús dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Cada uno de los momentos de la vida de Jesús, desde su humilde nacimiento hasta su gloriosa ascensión, refleja un mensaje claro: el amor de Dios por la humanidad no tiene límites. Jesús nos mostró que el poder no reside en la fuerza, sino en la humildad. Que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y en el sacrificio por los demás. Él transformó las estructuras sociales, religiosas y espirituales, enseñándonos que el reino de Dios no es un lugar geográfico, sino una manera de vivir en amor y verdad. Al mirar su vida, nos enfrentamos a una decisión personal: seguir sus pasos, vivir su mensaje,
y ser parte del reino que Él vino a instaurar. Jesús nos desafía a ser transformados por su amor y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios: amor, paz, justicia y perdón. Su vida no solo es un modelo a seguir, sino la esperanza que sostiene a aquellos que creen en su poder redentor. Sobre la vida de Jesús, nos damos cuenta de que su mensaje no solo fue un desafío radical para su época, sino también para todas las generaciones que lo han seguido. Jesús no vino a dar una enseñanza que se limitara a su tiempo y lugar. Sus palabras y acciones siguen siendo relevantes y profundamente transformadoras para cada ser humano en cada época. A través de sus parábolas, Jesús dio vida a principios tan profundos como el perdón radical, la misericordia incondicional y el reino de Dios, que no se basa en riquezas materiales ni en poder terrenal, sino en el amor divino. El buen samaritano, la oveja perdida y el hijo pródigo son historias que siguen tocando los corazones de las personas hoy en día, mostrándonos cómo el amor y la compasión deben ser la base de nuestra relación con los demás. La parábola del sembrador, por ejemplo, no solo habla de la siembra de semillas, sino también de la recepción de la palabra de Dios en el corazón humano. Esta parábola es una clara representación de cómo las personas reaccionan de maneras muy diferentes al mensaje del Evangelio. Algunos lo rechazan, otros lo reciben temporalmente sin entenderlo completamente, y unos pocos permiten que esa semilla crezca y dé fruto en sus vidas. Aquí, Jesús no solo habla de la diferencia entre los oyentes, sino también de cómo podemos cultivar nuestros corazones para que la palabra de Dios florezca en nosotros. En la última cena, Jesús inauguró lo que sería el acto más simbólico y central de la fe cristiana: la Eucaristía. Al partir el pan y compartir el vino, Él les enseñó a sus discípulos que su cuerpo sería entregado y su sangre derramada por la humanidad. Este acto, repetido por los cristianos desde entonces, es mucho más que un recordatorio físico. Es una invitación a entrar en una comunión profunda con Dios y entre nosotros, como cuerpo de Cristo, para vivir su amor a través del sacrificio. Cada vez que participamos de la Eucaristía, no solo recordamos su sacrificio, sino que nos unimos a Él de manera espiritual, renovando nuestra vocación a vivir con el mismo amor y humildad que Él vivió. La crucifixión, aunque fue un acto de extrema violencia y dolor, se convirtió en la gran victoria del amor. Jesús mostró, de manera tangible, que el sacrificio por los demás, incluso a costa de la propia vida, es la máxima expresión de amor verdadero. Al morir en la cruz, Jesús no solo pagó el precio por el pecado del mundo, sino que también reveló una verdadera naturaleza de Dios. Un amor que no se limita a las palabras, sino que se demuestra a través de la acción, incluso cuando parece que no hay esperanza. El poder de la cruz no está en el sufrimiento, sino en el amor incondicional que Jesús ofrece a la humanidad a través de ese sufrimiento. Y la resurrección es el punto culminante de toda esta historia. La resurrección de Jesús no es solo un acto milagroso que confirma su divinidad, sino también la promesa de que la muerte no tiene la última palabra. Con su resurrección, Jesús nos da la esperanza de una vida eterna, de un nuevo comienzo para todos aquellos que creen en Él. En su victoria sobre la muerte, Él nos invita a vivir una vida nueva, a renunciar al miedo y a la desesperanza, y a confiar en que nada puede separarnos de su amor. Jesús no solo vino a hacer una obra por nosotros, vino a mostrarnos cómo vivir. A través de su vida, enseñanzas y sacrificio, nos dio el camino de la verdadera humanidad. Vivir no solo para uno mismo, sino para los demás. Al tomar la cruz, Jesús nos enseñó que el amor verdadero siempre se sacrifica, siempre se entrega, siempre busca el bien del otro. A lo largo de toda esta historia, la humanidad se enfrenta a un dilema crucial: ¿cómo responder al amor de Jesús? Nos desafía a vivir de manera diferente, a perdonar como Él perdonó, a amar a nuestros enemigos, a buscar el bien de los demás por encima de nuestro propio bienestar. Nos llama a ser sus discípulos, a ser luz en medio de las tinieblas y a mostrar el reino de Dios en la tierra, el llamado a vivir el Evangelio. Hoy, al mirar la vida y misión de Jesús, estamos llamados a responder a su invitación:
No se trata solo de creer en Él como una figura histórica, sino de vivir según sus principios. Jesús no solo vino para salvarnos de nuestros pecados, vino a transformarnos en sus discípulos, para que a través de nuestras vidas se vea el reflejo de su amor y sacrificio. Este llamado es para todos, sin importar nuestra historia, nuestro pasado o nuestras fallas. Jesús nunca rechazó a los marginados, los pecadores, los olvidados. El Evangelio es para todos. Él nos invita a dejar atrás nuestras barreras de juicio, nuestros prejuicios, y a abrir nuestros corazones al perdón, la misericordia y el amor radical que Él mostró en su vida. En un mundo que a menudo se siente dividido, herido y lleno de odio, Jesús nos llama a ser agentes de reconciliación. Nos llama a reconocer en cada persona la imagen de Dios y a tratarlos con el mismo amor con el que Él nos amó. A través de la oración del Padre Nuestro, nos invita a pedir que el reino de Dios se haga realidad en la tierra, que su voluntad se cumpla en nuestras vidas y que vivamos según sus principios. El Espíritu Santo y el continuo camino. Después de su resurrección, Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría el Espíritu Santo para que nos guiara. Este Espíritu no solo da poder, sino también consuelo, sabiduría y dirección. El Espíritu Santo nos acompaña en nuestro caminar diario, fortaleciéndonos para vivir la vida cristiana y dándonos el coraje para enfrentar las dificultades y las pruebas con la esperanza de que nunca estamos solos. El Espíritu Santo es quien nos da el poder de vivir según el Evangelio y de hacer discípulos de todas las naciones. A través de Él, nuestras vidas se transforman y podemos ser una luz en un mundo que aún vive en sombras. La vida de Jesús no terminó con su ascensión al cielo. Aunque Él dejó este mundo físicamente, su impacto sigue siendo más fuerte que nunca. Su mensaje y su ejemplo continúan siendo una luz que guía a millones de personas, no solo como un recuerdo histórico, sino como una invitación constante a vivir de acuerdo con los principios que Él estableció. Los discípulos, después de su ascensión, se vieron enfrentados a la tarea monumental de continuar lo que Jesús había comenzado. Llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el Evangelio, sanar enfermos, expulsar demonios y bautizar a nuevos creyentes en el nombre de Jesús. No era fácil. Enfrentaron persecuciones, traiciones y muchos sufrieron el martirio. Pero la misión de Jesús se mantuvo viva en ellos, porque la verdad que Él enseñó no podía ser apagada. El mensaje de amor y salvación de Jesús no fue solo para aquellos que lo conocieron personalmente, sino para todos los pueblos, de todas las naciones y culturas. El reino de Dios que Él proclamó no era un reino físico ni político, sino un reino espiritual en los corazones de los hombres. Un reino que se construye cuando las personas viven según los principios de amor, perdón, justicia y compasión. Con el paso del tiempo, aquellos primeros seguidores de Jesús se convirtieron en los fundadores de la Iglesia cristiana, una comunidad que sigue expandiéndose por todo el mundo. Aunque muchas cosas han cambiado a lo largo de los siglos, el mensaje de Jesús sigue siendo tan radical y revolucionario como en los tiempos en que Él caminó sobre la tierra. El amor y el perdón siguen siendo las piedras angulares sobre las que se edifica la vida cristiana. Y esta comunidad. This episode is brought to you by Viore. For Father's Day, give him something built for wherever the day takes him. Viore's performance joggers, breathable polos, and travel-ready layers are made to move. From workouts to downtime, on the clock or off, these are the everyday staples he'll wear on repeat. Get 20% off your first order at Viore.com/Father's Day. Exclusions apply. See site for details. This episode is brought to you by Starbucks. That is fire! Whoa, that's good. This might be the drink of the summer. Okay, I like this one too. I'm rocking with it, okay? Try it for yourself. Starbucks Refreshers Concentrates are coming home. Find them in the coffee aisle and make it yours. De fe sigue compartiendo el Evangelio, mostrando a través de sus obras que el reino de Dios no es solo algo que esperamos en el futuro, sino que es algo que podemos comenzar a vivir aquí y ahora. Los milagros de Jesús, aunque realizados hace más de 2000 años,
siguen siendo un testimonio del poder de Dios y de su capacidad para transformar vidas. Su poder de sanar, de liberar, de dar vida a lo que estaba muerto, sigue presente en aquellos que creen en Él. Miles de personas hoy en día siguen experimentando sanaciones, cambios en sus corazones y una nueva esperanza a través de la fe en Él. La cruz sigue siendo el símbolo central del cristianismo. No es solo un recordatorio de su sufrimiento, sino también un símbolo de victoria sobre el pecado y la muerte. El sacrificio de Jesús en la cruz es la revelación máxima del amor divino. Un amor que no tiene fin, que no conoce fronteras y que no pide nada a cambio. Un amor que, a través del perdón, ofrece la oportunidad de una nueva vida. Hoy, al mirar la vida de Jesús, los cristianos se ven llamados a vivir de acuerdo con su ejemplo. Jesús vivió para servir a los demás, no para ser servido. Él enseñó que la verdadera grandeza no está en el poder o en las riquezas, sino en la capacidad de dar y dar sin medida. Nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos, a perdonar a aquellos que nos hacen daño y a vivir con una actitud de humildad y servicio. Jesús no vino a cambiar el mundo a través de la fuerza, sino a través del amor radical, que transforma todo lo que toca. Su vida no fue una vida de éxito mundano, ni de conquistas terrenales. Su vida fue una vida de sacrificio, que culminó en su muerte en la cruz. Y es en esa muerte donde encontramos la mayor lección de todas, la redención a través del sacrificio. Jesús, al dar su vida, mostró que el amor verdadero a menudo requiere sacrificio, pero que ese sacrificio trae consigo una victoria mucho mayor, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la separación entre el hombre y Dios. Cada paso que Jesús dio en su vida y en su ministerio fue un paso hacia la reconciliación. Él vino a sanar lo que estaba roto, a restaurar lo que había sido perdido, a traer paz donde había conflicto. Y a través de él, la humanidad fue reconciliada con Dios, no por nuestras propias obras, sino por lo que Él hizo por nosotros. La misión continua. Hoy en día, la misión de Jesús sigue viva a través de la Iglesia y de cada cristiano que se deja transformar por su amor. Cada seguidor de Jesús es llamado a vivir de la misma manera que Él vivió, a seguir su ejemplo de amor desinteresado, servicio humilde y compasión sincera. Así, la historia de Jesús sigue escribiéndose en cada acto de amor, en cada gesto de perdón, en cada vida transformada por su mensaje. Jesús sigue vivo, no solo en los cielos, sino en la vida de cada persona que decide seguirle. El reino de Dios no es algo que esperamos en el futuro, sino algo que podemos vivir ahora. A través de la Iglesia, los cristianos están llamados a ser instrumentos de paz, de justicia y de reconciliación en un mundo que aún lucha con el odio, la división y el sufrimiento. Jesús no nos dejó huérfanos. A través del Espíritu Santo, Él sigue guiando a su pueblo. El Espíritu Santo fortalece a la Iglesia, capacita a los creyentes para hacer obras de misericordia y les da el valor de hablar la verdad en medio de la injusticia. Él nos da las fuerzas para continuar, para seguir amando, para seguir sirviendo y para seguir proclamando el mensaje de redención y esperanza que Jesús nos dejó. La esperanza de su regreso. Aunque Jesús ya no está físicamente con nosotros, hay una promesa que sigue dando esperanza a millones. Él regresará. En su ascensión al cielo, los ángeles le dijeron a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Ese regreso es una promesa de restauración, de justicia definitiva y de la plenitud del reino de Dios. Cuando Jesús regrese, todo lo que está roto será restaurado. El mal será vencido de una vez por todas, y el reino de Dios será establecido en su totalidad. En ese día, no habrá más sufrimiento ni muerte, solo la plenitud de la paz y la gloria de Dios. Hasta ese día, los cristianos vivimos con la esperanza de su regreso, y mientras tanto, estamos llamados a ser sus testigos en un mundo que aún necesita escuchar su mensaje de amor y salvación. Vivir como Jesús vivió es ser parte activa de esa espera, extendiendo su amor, proclamando su palabra y siendo agentes de transformación en el mundo. La vida de Jesús
es una invitación continua a vivir de manera diferente, a amarnos los unos a los otros, como Él nos amó. Es una invitación a dejar atrás la violencia, el odio y la desconfianza y a vivir en la esperanza de un mundo mejor, que ya se está construyendo en cada acto de amor y compasión. Jesús nos mostró el camino, y aunque seguimos esperando su regreso, podemos vivir hoy el reino de Dios, siendo sus discípulos y llevando su mensaje de paz, amor y perdón a todo el mundo. Este es el legado de Jesús. Su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión son la base de una nueva humanidad, transformada por su amor, su sacrificio y su espíritu. Y cada uno de nosotros está invitado a ser parte de esa historia. La historia de Jesús no ha terminado. De hecho, continúa a través de nosotros. La vida de Jesucristo es la historia de un hombre cuyo mensaje de amor, perdón y esperanza ha trascendido los siglos, dejando una huella profunda en la historia de la humanidad. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesucristo no solo marcó el curso de la religión cristiana, sino también cambió la forma en que las personas se relacionan con Dios y entre sí. Este resumen trata de capturar los momentos más significativos de su vida. La historia de Jesús comienza en la ciudad de Belén, en Judea, aproximadamente en el año 4 a.C., en el contexto del Imperio Romano. Según los relatos evangélicos, María, una joven virgen, fue elegida por Dios para ser la madre de Jesús, quien sería el Mesías prometido. Su concepción fue milagrosa, ya que fue concebido por el Espíritu Santo y no por medios humanos. Este hecho se conoce como la Inmaculada Concepción. Jesús nació en un pesebre, ya que no había lugar para él en la posada, lo que refleja la humildad y sencillez que marcarían su vida. La visita de los pastores, guiados por un ángel, y de los sabios de Oriente, quienes le ofrecieron oro, incienso y mirra, marcó el comienzo de la vida pública de Jesús, aunque los evangelios no proporcionan detalles extensos sobre su infancia. La infancia de Jesús está en gran parte rodeada de misterio. Sabemos que creció en Nazaret junto a sus padres, María y José. Según el Evangelio de Lucas, cuando tenía 12 años, Jesús se quedó en el templo de Jerusalén durante la Pascua, donde sorprendió a los maestros de la ley con su sabiduría y conocimiento. Lucas 2:41-52. Este episodio muestra la precocidad de Jesús, pero también subraya que su vida estaba destinada a algo mucho mayor que la de un niño común. El ministerio de Jesús comenzó alrededor de los 30 años, después de ser bautizado por su primo Juan el Bautista en el río Jordán, donde el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y se escuchó la voz de Dios diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Mateo 3:16-17. Jesús comenzó su misión pública. Durante los 3 años siguientes, Jesús predicó sobre el reino de Dios, realizó milagros y curaciones, y enseñó a las multitudes a través de parábolas y sermones. Su mensaje era radical en su tiempo. Amaba a los pecadores, predicaba el perdón y desafiaba las normas religiosas y sociales establecidas. A lo largo de su ministerio, Jesús realizó numerosos milagros, sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, resucitó a los muertos, multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles de personas y caminó sobre el agua, entre otros. Estos milagros fueron una manifestación de su poder divino, pero también tenían un propósito más profundo: mostrar el amor y la compasión de Dios hacia la humanidad. Uno de los milagros más significativos fue la resurrección de Lázaro, que vivió en Betania. Jesús, al ver el dolor de los amigos de Lázaro, lo resucitó de entre los muertos, lo que dejó claro que él tenía poder sobre la vida y la muerte. Juan 11:1-44. El mensaje central de Jesús era el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Jesús enseñó que la vida cristiana no se basa en rituales religiosos, sino en una relación personal con Dios y un amor genuino por los demás. Este amor debía ser incondicional, extendiéndose incluso a los enemigos. A través de las bienaventuranzas, Mateo 5:3-12, Jesús proclamó que aquellos que eran humildes, misericordiosos, pacíficos y justos, serían bendecidos por Dios. También enfatizó la importancia de la oración, la fe y el perdón, como lo demuestra la famosa oración del Padre Nuestro. Además de sus enseñanzas sobre el amor,
Jesús dejó un legado de perdón y esperanza. Predicó que el reino de Dios era para todos, especialmente para los marginados y oprimidos, como los pobres, las mujeres, los leprosos y los pecadores. Este enfoque radical fue una de las razones por las que muchos lo vieron como una amenaza para las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Jesús vino a este mundo no solo para enseñar, sino para dar su vida por la salvación de todos. Si te ha interesado conocer más sobre la vida de Jesucristo y sus enseñanzas, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta, para que esta historia de amor y esperanza llegue a cada rincón de la tierra. Que la vida de Jesús siga transformando corazones en todo el mundo.